Bien, vamos a iniciar con la última presentación de la asignatura de Historia del Arte Cusqueño correspondiente a este semestre 2022-2, donde vamos a enfocar principalmente lo que corresponde a la época republicana en el Cusco, la pintura específicamente. Obviamente no vamos a poder mencionar a todos los artistas de esta época, pero sí a los más representativos. Entonces, vamos a iniciar. En primera instancia, la primera consideración que hay que tener en cuenta es de que antes de la llegada de los españoles, el arte de la pintura se practicaba y se practicó en el mundo andino, tanto en el Cusco como en el Perú. Ahí tenemos las muestras de cerámica, la pintura mural en los relieves, principalmente en los sitios dedicados a adoratorios, centros ceremoniales, etc. También la pintura que se practicaba sobre textiles y sobre objetos de madera, cerámica, etc. ¿No? Un poco para tener en cuenta como punto de partida. Ahora, hay autores que mencionan que la pintura viene con los españoles. Eso no es correcto, ¿no? Como ya se los he dicho, en un principio, en el mundo andino, en el Cusco, en el Perú, se practicó desde muy antes la pintura. Obviamente no se conocían las técnicas europeas ni los soportes que van a venir de Europa, eso sí, es diferente, ¿no? Entonces, los primeros elementos que vienen de Europa van a ser, por ejemplo, la técnica, en el caso de los murales, las técnicas del fresco, por ejemplo, o la técnica del óleo y los soportes como el lienzo. Complementario a ello también van a llegar elementos iconográficos o discursos iconográficos o programas iconográficos de índole cristiano-católico, con el afán adoctrinador y catequizador del hombre andino. Entonces, como lo había manifestado en la última clase, en el caso del Cusco, la independencia no va a ser paralela o en el mismo espacio temporal que lo que se va a dar en Lima. En el caso del Cusco, el último virrey va a gobernar todavía un tiempo acá en el Cusco, y el Cusco no va a beber, digamos, de la independencia hasta el pasado varios años, después de 1821. Entonces, por estar en ese contexto todavía de dominación europea, española, en el Cusco se va a seguir practicando, en los primeros años de la República del Perú, se va a seguir practicando el arte dedicado al culto, al adoctrinamiento, a la catequización cristiano-católica. Entonces, uno de los representantes de esta época va a ser Tadeo Escalante, de origen acomaíno, que va a ser conocido principalmente por sus murales, ¿no? Los murales hechos en Acomayo, en lo que corresponde a lo que se denomina los molinos. Luego en Guaro, en la iglesia, donde va a tener representaciones principalmente de las postrimerías del hombre, algunos pasajes bíblicos, y también va a tener representaciones pictóricas, florales y geométricas, a más de algunas escenas de la Orden de Santa Catalina, ¿no? Entonces, digamos, va a ser el panorama con el que va a empezar el arte en la colonia, aunque diga en la época republicana. Ahora, Tadeo Escalante se le conoce bastante, y se le conoce más como pintor muralista, pero también eh, hemos sabido que ha practicado la pintura sobre lienzo, ¿no? Hay algunas pinturas, principalmente Cristos crucificados, que hemos podido observar en algunas casas de algunos residentes acomayeros en Cusco o en el propio Acumay. Bueno, en los primeros años de la República, es decir, me imagino más o menos entre 30 y 40 del siglo XIX, han habido y han seguido habiendo pintores eh, que hacían trabajos o encargos tal como lo hacían en la época de la colonia, es decir, hacían la obra pero no figuraba su nombre o su firma, ¿no? Por eso esta obra titulada El Triunfo de la Independencia también carece
De ello, por ende, el nombre del autor es anónimo. Pero sin embargo podemos percibir de que tiene una gran calidad compositiva, pictórica, una factura de mucha calidad, ¿no? Tanto en la representación como también en los elementos iconográficos. Lo que sí hay que llamar la atención principalmente es el abandono que hay de estas obras que han sido encontradas en algunos depósitos, en algunos sitios, digamos, de acá del Cusco, ¿no? A lo cual muchas autoridades, principalmente de las universidades como del Ministerio de Cultura, no le dan importancia y tampoco hacen nada por restaurar o conservar, ¿no? Esta obra representa en realidad la independencia de México, Guatemala, Colombia, Buenos Aires, Perú y Chile, ¿no? Para que mi idea. Ya a finales del siglo XIX vamos a tener la presencia de una artista conocida o de nombre Remigia Mendoza, que obviamente habrá tenido un maestro particular, un maestro pintor, presumiblemente foráneo, no sé si nacional o extranjero, pero que ha logrado asimilar de buena manera, digamos, en Remigia Mendoza, digamos, una calidad sorprendente, ¿no? Ahora, otra cosa también importante, ¿no? De que esta obra, la única obra que tenemos de Remigia Mendoza, que es un paisaje del río Vilcanota, tiene esta nota, ¿no? Que dice exposición del 28 de julio de 1897, Remigia Mendoza. Quiere decir que en esa época, en ese año, y antes y o después, también han habido exposiciones por la conmemoración de la independencia del Perú, lo que quiere decir que habían algunos artistas que organizaban, desarrollaban este tipo de muestras, lo cual sería interesante investigar. Seguidamente también tenemos a Francisco González Gamarra, que es un artista de los inicios del siglo XX, que ha sido músico, ha sido poeta, ha sido dibujante, caricaturista, pintor, y hasta ha llegado a ser director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, de él tenemos principalmente pintura de corte historicista, es decir, pintura que narra los inicios de la época histórica de la colonia, en algunos casos, y una de sus obras más representativas es el retrato desarrollado al Inca Garcilaso de la Vega. Recordemos que del Inca Garcilaso de la Vega no hay una representación fidedigna de cómo fue él, ¿no? Entonces, Francisco González Gamarra va a crear una imagen del Inca Garcilaso de la Vega, a partir del cual vamos a tener las demás representaciones que se van a hacer durante el siglo XIX y principalmente el siglo XX. Ahora, otro artista también importante de las primeras décadas del siglo XX va a ser Francisco Olazo Villera, ¿no? Que va a practicar principalmente el paisaje y la representación de escenas costumbristas de nuestra ciudad, de nuestra región, ¿no es cierto? Pero que también va a tener un hito importante en el registro de los elementos arqueológicos del Museo Inca, que pertenece a la UNSAG, ¿no? Y donde registra la iconografía precolombina de los objetos como queros, cerámicos, textiles, etcétera, etcétera, lo cual en años posteriores va a ser utilizado por José Sabogal para la representación de esos elementos iconográficos en el grabado y o en la elaboración de murales que después van a ser hechos, como ya dije, por José Sabogal en las exposiciones internacionales en Europa. Mariano Fuentes Lira es un artista también muy representativo del siglo XX, creo que el más importante, el más fundamental, porque él, aparte de, digamos, abrazar el indigenismo, también va a abrazar una doctrina ideológica política que es el marxismo, y va a ser parte de los primeros conformantes del Partido Comunista en el Cusco, y por lo que en los primeros años, entre 1930 y 1933, va a ser, digamos, varias veces detenido y puesto en calabozos por hacer, digamos, proselitismo político
de su partido. Entonces, por esa razón va a decidir emigrar a Bolivia para poder estudiar allá pintura, y es allí donde se va a desarrollar, digamos, un poco más como artista. Pero antes de viajar, también hay noticias, hay novedades, escritos que se encuentran en correspondencias de Mariano Fuentes Lira sobre algunos murales que hizo antes de irse en los muros del estadio universitario, allá a inicios de la Avenida de la Cultura. Murales que ya no existen, obviamente, y que no se saben cómo fueron, qué representaban, etc., ¿no? Pero que por la carta que figura en sus archivos, denota que había, digamos, la intención de enseñar a través de sus murales la ideología que él abrazaba. Formado ya en Bolivia, en la Escuela de Bellas Artes de Bolivia de La Paz, Hernando Siles, él luego se embarca en un proyecto educativo comunal indígena en Guarizata, de donde también hay obras de su autoría, por ejemplo, los relieves de los muros, de los distintos espacios, ambientes de la fachada, así como también tallados en puertas, donde hay imágenes representativas conglomeradas, digamos, de la cultura mexicana y la cultura tiahuanaco. ¿Por qué? Porque gran parte del presupuesto para la construcción de esta escuela vino de la Embajada de México. Ahora, Mariano Fuentes Lira, al volver al Perú en 1951, se va a hacer cargo de la Escuela Regional de Bellas Artes y va a ser director de esa institución hasta mediados de la década de los 80, en los que fallece. Por esta razón es importante el papel de Mariano Fuentes Lira, porque no solamente es un artista político importante, un gran artista, también es un maestro y un gran director de nuestra institución, de la Escuela Regional de Bellas Artes, que posteriormente va a ser la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes, seguidamente la Universidad Nacional de Quisquetito y finalmente la Universidad Nacional de Arte de Quisquetito. En este proceso, también como director de la Escuela Regional de Bellas Artes, va a ejercer varias veces la docencia, principalmente en el dibujo y el grabado. ¿Ya? De esas épocas van a existir en algunos casos todavía algunos cuadernillos donde él desarrollaba el grabado, la silografía y publicaba la producción conjuntamente con sus estudiantes. Y en algunos casos también hacía o organizaba exposiciones con sus estudiantes. Mariano Fuentes Lira ha practicado pintura, dibujo, tallado, escultura, muralismo, poesía y ha sido escritor muy prolífico de artículos sobre arte y cultura. Luego tenemos también a Juan Bravo Vizcarra, que es el autor del mural histórico del Cusco, un artista de formación con maestros particulares, que en algún momento también ha ejercido la docencia en su institución y que por el arte que corría por sus venas dejó la escuela como docente y continuó una vasta producción plástica, principalmente pictórica, aunque él practicó la poesía, la fotografía, la pintura y bueno, distintas manifestaciones plásticas. Luego tenemos a Juan de la Cruz Machicado, natural de Puno, pero radicado y amante del Cusco. Va a ser, digamos, un colorista muy importante de la ciudad del Cusco, que va a expresar en sus lienzos principalmente las costumbres, las tradiciones, tanto altiplánicas como cusqueñas. Seguidamente, Alberto Quintanilla, que también es un artista formado en Cusco y formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ganador de la medalla de oro allá en el 56, dedicado principalmente a la pintura y el grabado.
Luego ya la escultura va a venir cuando, en su etapa más madura, donde va a materializar en la tridimensionalidad aquellos personajes que han acompañado su creación artística. Un pintor también importante es Fernando Olivera, más conocido como Tolo Olivera, cuya obra más importante y más destacada es la representación que está en la Pacha de la Avenida del Sol, ¿no? Que es una suerte de alegoría a la ciudad Puma Inc. ¿no? También ha hecho representaciones de tocapus en las paredes de un antiguo café que ya no existe, ¿no? El Café Extra. Y ha tenido una producción vasta de arte psicodélico, principalmente geométrico, abstracto en muchos de los casos. Aunque también en algunos momentos había la presencia de elementos figurativos. Adolfo Sardón Abarca, en cambio, aparte de ser docente, también ha sido director de nuestra institución, la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes de Estética del Cusco, a finales de la década de los 90, y él tiene una manera muy peculiar de representar las cosas, ¿no? Sus temas principalmente son las costumbres y los personajes del Cusco, y también hay un detalle en su manera plástica de aplicar el pigmento, ¿no? Ya que usa tierras de colores sobre los soportes ya conocidos, ¿no? Y esa es un poco su aportación, ¿no? Luego tenemos a Antonio Wilcahualpa, que es indígena, un artista indígena, nacido en Queromarca, Tinta, Canches, que tiene una vasta producción pictórica, escultórica, ha escrito, ha hecho música, escribe artículos, ha hecho publicaciones de libros, y así como Picasso a nivel internacional, él también ha pasado por distintos periodos que, según lo que él mismo considera, ha tenido 7 periodos, ¿no? El primer periodo, con tierras naturales, del 52 al 62, el segundo periodo impresionista, del 63 al 67, el tercer periodo de los rojos, del 68 al 70, donde se presenta imágenes en rojo o en escala de rojos de la revolución de Tupac Amaru. Luego tenemos el cuarto periodo de los gigantes andinos, del 70 al 71, el quinto periodo de transparencias, del 71 al 72, el sexto periodo del superrealismo social, del 73 al 74, donde plantea temas de protesta social, digamos, y finalmente el séptimo periodo del arte andino universal, que va del 74 hasta la actualidad. Este último periodo ha tenido, según lo que yo he podido observar, 3 etapas. Uno, del naif, que es el nacimiento del arte indígena y folclore. El segundo, el raif, que es el renacimiento del arte indígena y folclore. Y finalmente, el ultraindigenismo. Estas 3 etapas van a conformar esto que se llama el último periodo, que es el arte andino universal. Luego vamos a tener al maestro César Lavancho, que ha sido ex docente de nuestra institución, que hace bastante producción plástica de gran calidad, usando imágenes abstractas, geométricas y en algunos casos también figurativas, ¿no? Obras importantes de él tenemos los murales del Coliseo Cerrado del Cusco, que tienen temática de actividades deportivas principalmente. Luego tenemos al maestro Edwin Chávez Farfán, un maestro importante que hace grabado, pintura, poesía, escultura, instalaciones, donde combina las imágenes, el colorido con el texto principalmente. Es una suerte de artista, filósofo, poeta. También ha practicado la fotografía y últimamente está desarrollando el arte digital. Seguidamente también tenemos al maestro Rosando Landio Málaga, que es docente todavía en la institución, gran paisajista, acuarelista, y que últimamente está experimentando con elementos
o pigmentos sacados de productos alimenticios como la beterraga, el airampo, la alfalfa, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene mucho todavía por entregar y desarrollar a los estudiantes, y también tiene una gran y vasta producción pictórica que sería bueno estudiar y conocer. Luego tenemos al maestro Enrique Cerillo Peso, que es también ya un docente que ya nos ha dejado, fallecido en época de pandemia, y del cual hay que reconocer mucho, mucho, aparte de su actividad docente, también su producción plástica, a través de la caricatura, a través de la historieta, el humor gráfico, muy crítico, muy cuestionador de la realidad, que también ha tenido murales acá en el Cusco, uno en el antiguo local del Colegio de Garcilaso de la Vega, que ya no existe, en el antiguo local del Colegio Mateo Pumacao de Sicuani, que tampoco ya no existe, de lo cual casi no quedan evidencias fotográficas, por lo menos de esos murales, ¿no? Y en los últimos años también ha sido ganador varias veces del concurso de alegorías hechos para las fiestas del Cusco por nuestra institución. Seguidamente también tenemos a Nacho Richard Peralta Jiménez, actual docente de nuestra institución, que digamos está catalogado como un artista neobarroco, ¿no? Donde a los arcángeles de la colonia los ha transformado en cierta medida, ha tomado como inspiración estas representaciones, y ahora hace niños andinos, ángeles con alas de guacamayo, con peces o con elementos andinos de diverso orden. También tiene pintura muy crítica, muy reflexiva, cuestionadora de la destrucción de la naturaleza, ¿no es cierto? Más o menos de un corte más apocalíptico, digamos. Y aparte también hace performance, instalaciones, arte objetual y mucho arte experimental, ¿no? Sería bueno también que se pueda estudiar más a Richard Peralta, porque tiene mucho que aportar todavía en nuestra institución y en el arte. Finalmente, al docente César Aguilar Peña, que es caricaturista, historietista, muy crítico, muy cuestionador de la realidad, que se formó en los años 80 en Bellas Artes del Cusco y que tuvo con algunos compañeros de salón un grupo que se llamó Chile, del cual ahora queda esta revista, ¿no? Y este espacio que él todavía sigue conduciendo y manejando, donde siempre muestra su gráfica, digamos, cuestionadora de la realidad. Claro, ya no con los elementos tradicionales como la acuarela o lápiz, sino usando ya elementos tecnológicos, ¿no? Como la tarjeta gráfica, por ejemplo. En los años 70, en la época de Velasco Alvarado, han habido dos eventos importantes en el Cusco: Hatari en el 72 e Incari en el 74, organizado por Sinamos, que era una entidad del gobierno velasquista, donde se difunde, se promueve la imagen de Tupac Amaru y la reivindicación del campesinado, digamos, como un elemento político y también como un elemento de reivindicación social, ¿no? Donde participan muchos artistas cusqueños como César Gavancho, Tolo Olivera, etc., ¿no? Ahora, la última reflexión también sería importante tener en cuenta es el hecho de que nuestra institución ha sido parte importante, pieza importante de la historia del arte en el Cusco, ¿no? Porque si bien es cierto, han habido en los inicios del siglo escuelas, academias o algunos lugares donde se enseñaba el dibujo, la pintura, la escultura, la Escuela de Bellas Artes, naciendo en el 46, ha tenido hasta ahora una vasta historia muy cambiante, ¿no? Es decir, ha empezado como escuela regional, luego como escuela superior, luego como universidad, ¿no es cierto? Pero tiene todavía mucho por dar, mucho por entregar, por aportar al Cusco y al Perú. Cabe recalcar también que en esta presentación no se ha mencionado a las artistas mujeres, pero sí sería bueno reconocerlas,
y estudiarlas, ¿no? Como Alisa Camargo, Jacqueline Rodríguez y otras docentes importantes de nuestra casa de estudios y artistas también independientes, y a artistas jóvenes como Elika Pusaglia, Delfina Nina, Jonah Casafranca y otros artistas que están, digamos, descollando en esta época y que convendría tener un espacio de estudio de su aporte y de su participación en el proceso de desarrollo de la historia del arte. Hasta aquí esta presentación dedicada en síntesis a la historia del arte cusqueño, principalmente en la época republicana, donde enfatizamos la pintura en el Cusco.